¿Amanezcan todas? O buenas tardes, ¿verdad? Ya vamos avanzando. Dios les bendiga, qué bueno que el Señor nos permite otra vez, ¿verdad? Reanudar nuestros servicios de mujeres, de damas, entre amigas, entre hermanas, ¿verdad que sí? Bueno, vamos para aprovechar el tiempo, directico, ¿verdad? A la oración. Hacer una oración para que Dios nos ayude, nos dé gracia, nos dé facilidad de palabras y sencillez, ¿verdad? Porque se necesita ser sencillos, así como era nuestro Señor Jesús. Él hablaba de una manera tan sencilla, tan práctica, aún siendo el Todopoderoso, el más inteligente, el más sabio, decidió bajarse a nuestro nivel, simplificar las cosas. Así es que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por estos hermosos tiempos que tú nos permites, mi Dios, reunirnos, degustar tu palabra, Señor, aprender de ella, Padre. Sabemos que ella es la que nos santifica, ella es la que nos da vida, ella es la que nos enseña, la que nos revela, Señor, las verdades ocultas en nuestro corazón que tiende a ser un corazón engañoso. Gracias, Padre, por cada una de mis hermanas, amigas que han dicho presente en esta reunión. También te presentamos a aquellas que quisieron estar pero no pudieron por fuerza mayor. Te pedimos que tú las fortalezcas y que la palabra, Señor, también halle cabida en sus corazones. Te damos gracias por aquellos que nos sintonizan, Señor. Bendícelos de igual manera, mi Dios, y que esta palabra sea fructífera en cada una de nosotras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy que el Señor ha puesto es en el altar del sacrificio. Repita conmigo, así mismo, no ouch, pero bueno, creo que sí que se vale el ouch. En el altar del sacrificio. ¿Qué piensan ustedes, mis hermanas, al escuchar este tema? ¿Qué imagen se puede plasmar o se plasma en sus cabezas, en sus mentes? Quizás alguna práctica del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque se solía llevar un sacrificio, ¿verdad? En el Antiguo Testamento en representación de nuestros pecados hacia Dios. Tal vez pensamos en ese animalito indefenso, ¿verdad? Esa ovejita, esa palomita, ese toro, no sé, el cual servía como víctima. Repita conmigo, víctima. Víctima para el sacrificio. ¿Por qué víctima? Porque en realidad ese animalito no tenía ningún pecado. Servía como expiación de nuestros pecados. O puede ser en Abraham, ¿verdad? El padre de la fe, quien ofreció a su hijo en un altar del sacrificio. Sin dudas, llegan muchas imágenes al escuchar un tema como este, en el altar del sacrificio. Pero ¿saben qué? Digan qué. Hoy Dios nos va a ayudar a entender qué es aquello que verdaderamente debe ir en el altar del sacrificio. Y pregúntale ahí a tu vecina, a tu hermana, a tu amiga, ¿trajiste tu sacrificio? ¿Sí trajo su sacrificio hoy? Vamos a ver qué significa la palabra sacrificio. Es un acto de abnegación inspirado por la vehemencia del amor. Nace del amor. Por cuanto amamos, estamos dispuestas a negarnos. O más que negarnos, a morir al yo. Es negarse, es renunciar, es sufrimiento, es padecer. También es dar, es ser generoso. Creo que todo eso describe a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Cómo se dio en esa cruz por ti y por mí. O sea, el sacrificio es un acto que nace del amor y de la gratitud. La gratitud es ser agradecidos porque reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros, que mientras estábamos muertas en delitos y pecados, sin ningún tipo de futuro, más bien teníamos asegurada la condenación eterna, el infierno, pero Cristo, ¿verdad? Pero Dios nos dio su Hijo. Y eso debe producir un acto de rendición, de generosidad, de amor voluntario. Por amor decidimos negarnos a algo de mucho valor. El primer acto de sacrificio lo vemos de parte de nuestro Padre Dios, pues fue Él mismo quien sacrificó un animal y usó su piel para cubrir la desnudez de Adán y Eva.
Nos vamos a remontar al Génesis rápidamente. Vayan conmigo en el capítulo 3, donde habla de la caída del hombre, entiéndase el ser humano. Ahí en ese capítulo nos narra cómo fuimos desconectados, o más bien yo diría, cómo vino nuestra muerte espiritual, cómo nos separamos de Dios. Y fue justamente por el pecado, por querer ser dueños de nuestra propia voluntad, ¿verdad? Y dice Génesis capítulo 3, verso 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, cubrió su desnudez. A partir de la caída de Adán y Eva, vemos como ahora, para acercarse a Dios, era necesario derramamiento de sangre. Era necesario un sacrificio expiatorio. Esto quiere decir que cubría nuestros pecados, mas no los quitaba. No erradicaba el pecado que había en nuestros corazones ni en nuestras vidas. Este sacrificio era solo un símbolo, una referencia a alguien mayor, ¿verdad? Que apuntaba al sacrificio perfecto. Acabamos de cantar esa hermosa alabanza. Él fue y es el sacrificio perfecto, Cristo Jesús. Mas no obstante, también se demanda un sacrificio de parte de nosotras si es que hemos creído en Él. En Génesis capítulo 3 también, verso 15, miren lo que dice, ya haciendo referencia a ese redentor futuro que vendría al mundo y iba a erradicar, a sacar de raíz el pecado del corazón. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, habla de la raza humana, ¿verdad? Y habla aquí, la simiente es Cristo en el vientre de María, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí ese texto apunta a Jesús, cómo fue inmolado, cómo fue clavado en esa cruz por mis pecados, por tus pecados. Repite conmigo, por mis pecados. Quiero hacer una pequeña pausa. Si alguno de ustedes necesita una hoja para anotar y un lapicero, por favor levante su mano y alguien vendrá. ¿Ok? Seguimos. Vemos esta referencia, la cual apuntaba a Jesús. Esta referencia a Génesis capítulo 3, verso 15, habla directamente de un acto profético, de un redentor futuro que iba a traer la limpieza de pecados a nuestra vida, la esperanza de vida eterna. Vemos esta referencia a la cual apuntaba Jesús, quien fue el sacrificio perfecto. Diga conmigo, perfecto. Quien quitó el pecado del mundo. Así lo dijo Juan en el capítulo 1, verso 29. He aquí el cordero, ¿ven? Símbolo de un animalito, ¿verdad? El cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y ahí no está hablando de acciones solamente, el pecado, matar, mentir, robar, adulterar con los ojos o con el hecho. Está hablando de la intención caída del corazón, todo lo que se fabrica en nuestros corazones, por cuanto estábamos desconectados, muertos totalmente a hacer lo que es bueno. Entonces Jesús tenía que erradicar y lo hizo. Ese pecado que había en nuestros corazones, y cada día morimos a ese pecado, cada día somos limpiadas por la palabra de Dios. Después de Adán y Eva, vemos a sus hijos también, ¿verdad? Ellos, Adán y Eva, instruyeron a sus hijos. Yo espero que aquí todas las madres, y aún las que no somos todavía, ¿verdad?, estemos esforzándonos en instruir a los hijos, en instruir a esta generación para que ellos también entiendan de dónde Dios nos sacó, para que ellos comprendan qué espera Dios de ellos. Porque Dios también espera algo de los jóvenes, de los niños, que no serán niños para siempre. Estos padres, Adán y Eva, instruyeron a sus hijos Caín y Abel. Ellos también fueron conocedores de que debían acercarse a Dios, pero con un sacrificio. Tenían que venir a la presencia de Dios, pero no con manos vacías. Y a manos vacías no me refiero a algo material. Más bien me refiero al corazón mismo, representado en aquel sacrificio. Entendiendo que el pecado los apartó de Dios,
quien es santo. Ellos fueron instruidos en cuanto al sacrificio que podía expiar. Nuevamente, haga así conmigo, tapar. Eso es expiar, cubrir, pero no erradica, no quita, ¿verdad? Expiar sus pecados y refrenar la ira de Dios sobre ellos. Es por eso que constantemente, cada año, el sumo sacerdote tenía que entrar a ese tabernáculo y presentar este ritual de sacrificios año tras año. ¿Por qué? Porque la culpa estaba sobre nosotros, el pecado nos aplastaba y Dios en su misericordia permitió este tipo de acto que simplemente no quitaba el pecado, pero el que lo hacía por fe, sus pecados eran cubiertos. A lo largo, mis hermanas, del Antiguo Testamento vemos el acto simbólico de ofrecer a Dios un sacrificio vivo. Repita conmigo, vivo. Bajo el entendimiento de que aunque era acepto por Dios, no era suficiente para santificarnos y hacernos perfectos. O sea, volver a ese estado de perfección del cual Adán y Eva habían caído, pues ellos fueron creados a imagen de Dios y sin pecado. Mas ahora dependían de un animal, el cual era símbolo de la misericordia de Dios. Así es. Desde ovejas, machos, cabríos, palomas, panes también, toros, todos estos serían los animales o los objetos que Dios aceptaría en el altar. Estos debían de ser perfectos. Repita nuevamente, perfectos. Por lo general se sacrifica lo mejor. Aquellos animales que se iban a usar para encastar. ¿Saben lo que es encastar? Usar el mejor animal para reproducción, para que los futuros animalitos fueran buenos, de calidad, pudieran ser fuertes y así poder tener un gran ganado fuerte. Entonces, los que traían los sacrificios tenían que traer lo mejor, ¿verdad? Para dárselo a Dios, y tenían que dar ese animal que era de calidad para Dios. No podían darle a Dios ningún animal mayugado, no. Debían dar lo mejor, lo más gordo. ¿Saben por qué? Porque allí reflejaban el corazón agradecido y daban a entender de cierta manera que ni aún lo mejor de ellos era suficiente para quitar el pecado y la ofensa cometida hacia Dios. Ahora, después de este breve resumen de lo que es el Antiguo Testamento y la práctica de sacrificios, yo les pregunto, ¿qué pide Dios de ti? Pregúntate tú misma, ¿qué pide Dios de mí? ¿Acaso tendré que venir con un toro, con algún macho cabrío, con alguna paloma, con algún pan sin levadura? ¿Qué pide Dios de ti? Acompáñenme a Romanos capítulo 12, verso 1. Y ahí nos va a dar la respuesta. Me dicen amén cuando hayan llegado. Así que, hermanos, está hablando a cristianos, ¿verdad? Está hablando a personas que asumimos son nacidas de nuevo porque son hermanos, ¿verdad? Yo espero que todas las de acá ya hayamos nacido de nuevo, pero si hay alguien que aún no ha nacido de nuevo, solo presta atención para que veas cómo Dios va a hablar a tu corazón. Así que, hermanos, os ruego, es un ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis, es un mandamiento, vuestros cuerpos en sacrificio. ¿Cómo debe ser este sacrificio? Vivo, repita conmigo, vivo, santo, agradable a Dios. Y lo voy a repetir por el sonido de los que nos escuchan. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si no hemos nacido de nuevo, es imposible presentarnos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, por cuanto esto es un anhelo que lo produce el Espíritu Santo. Nadie en la carne podrá ponerse en un altar del sacrificio, es imposible. Solo el Espíritu nos guía a hacer los actos que a Dios le agradan. Dios ahora nos pide presentarnos como sacrificio vivos. ¿Saben por qué?
Porque Cristo fue y es el sacrificio perfecto. Y ya Él murió y al tercer día resucitó. Dios no quiere un sacrificio muerto. Él quiere un sacrificio vivo que verdaderamente emane nuestra gratitud. Que verdaderamente refleje que ahora vive Cristo en mí. Y lo que hago, lo hago para agradar a aquel que me salvó en esa cruz del Calvario. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 10. Versos 1 al 13, para tener un mayor entendimiento de lo que hemos estado hablando referente a los sacrificios y las prácticas en el Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 10, versos 1 al 13. Porque la ley, entiéndase, los mandamientos, los rituales establecidos por Dios en el Antiguo Testamento, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, ¿verdad? Porque si soy ya perfecta por mi sacrificio, ya el año próximo no tendría que volver a hacerlo, porque ya fui perfecta, pero no es así. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Así oró el Señor Jesús en Getsemaní. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino que se haga tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, la ley. Lo que nos acusaba, el acta de decreto, quítalo para establecer lo último, la gracia, mis hermanas, que es en Cristo Jesús. En esa voluntad, la voluntad aquí es obediencia, está claro. Quiero hacer tu voluntad, quiero obedecerte, Dios. ¿Somos qué? Santificados. Jesús oró, santifícalos en tu palabra es verdad. Somos santificados por medio de la obediencia a la palabra, según dice Primera de Pedro 1:22. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Le damos un aplauso al Señor. Así es que si trajiste el toro, la vaquita, la ovejita, ya no tienes que, no, déjalo afuera. Dios no quiere eso, pero sí quiere otra cosa. Vamos a ver. Verso 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Gloria a Dios, ¿verdad? Aquí el autor a los hebreos nos narra de manera resumida, ¿verdad? Lo que es todo el Antiguo Testamento. Nos narró, ¿en cuántos versos leímos? 13. Lo que es el Antiguo Testamento y todas las rituales que allí tenían que hacer. Cómo Dios ya tenía preparado para nosotros ese sacrificio perfecto, el cual quitó nuestras culpas de una vez y para siempre. Ahora, mis hermanas, en respuesta a este regalo inmerecido, inmesurable, nosotras debemos crecer en una actitud de negación.
O sea, rendir nuestra voluntad así como lo hizo el Señor Jesús. Rendir nuestra voluntad a Dios y estar dispuestas a rendir todo nuestro corazón en el altar del sacrificio. El rendir nuestra voluntad es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Por qué es un sacrificio vivo? Pues Dios nos pide presentarnos como sacrificio vivo. Nuestro cuerpo mismo debe ser ese sacrificio, ese canal que lleva estos sacrificios a cabo. Esta petición es referente a un servicio voluntario donde nuestra voluntad, valga la redundancia, ahora la rendimos a Él. No es forzado, nadie te va a obligar. Debe salir de tu propia voluntad, de tu corazón. Si mi voluntad es de Cristo, entonces todo mi ser será de Él. ¿Qué es todo mi ser, hermana Scarlett? Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Por esto es un acto de adoración viva. Es un sacrificio vivo, porque todo lo que soy lo debo a Él. Todo lo que soy ahora le sirvo a Él con todo, con mi mente, con mi alma, con mi cuerpo. ¿Por qué debe ser santo? Bueno, partiendo de que Dios es un Dios santo, ¿no? No es para cualquier persona, es para el Dios vivo, que tiene ojos como llamas de fuego, que al entrar en su presencia somos purificados y santificados. Nos habla de una vida apartada, repita conmigo, apartada, de todo acto de pecado. Todo lo que es pecado debemos de ir poniéndolo en el altar del sacrificio, erradicando todo esto. Esto incluye nuestros pensamientos, y voy a ir despacio para que escriban. Nuestros pensamientos, nuestros deseos. ¿Qué anhelas? ¿Qué anhelamos? Nuestras acciones y también nuestra apariencia física. Pues la palabra de Dios nos dice que si alguno está en Cristo, verdaderamente este es o ella es una nueva criatura. Y habla de que hay nuevos deseos, que hay nuevos pensamientos, hay renovación en todo el sentido de la palabra. Hay una nueva apariencia en nosotras. Y no añadiéndole poder salvífico a las cosas que son pasajeras, pero ciertamente aquel que ha sido salvo por Cristo refleja esa salvación. En Cristo ahora somos nuevas criaturas, dejando claro que todo lo que antes nos gobernaba, porque así era, mis hermanas, era un yugo tan grande que no nos permitía ejercer el dominio de nuestra voluntad. Nos gobernaban nuestros pensamientos torcidos, nuestros deseos carnales, pero ahora en Cristo todo eso debe cambiar. Ahora debe ir al altar del sacrificio y allí debe morir. Allí en el altar del sacrificio debe morir. Esto nos santificará. Estas cosas que voy a mencionar. Una búsqueda constante de Dios por medio de su palabra. Sin duda el resultado va a ser santificación. Irnos a Getsemaní a machacar la carne por medio a la oración. Esto también glorifica a Dios, es agradable a Dios y nos lleva a morir, ¿verdad? A nosotras. Primera de Pedro capítulo 1 verso 16, no lo busque, no está en la pantalla, yo se los leo. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 7, no lo busque, yo se lo leo. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Cómo somos santificados en nuestro ser? Vale hacer esta pregunta, ¿verdad? Es mucha la información y es muy deep, muy profunda. ¿Cómo somos santificados en nuestro ser? ¿Cómo es que nuestro ser es santificado? Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Aquí vamos a ver. En nuestros pensamientos, según Efesios capítulo 4, verso 17, dice, y conecto el espíritu con los pensamientos, ¿verdad? Porque dice el espíritu de vuestra mente. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, habla de un estilo de vida, de una práctica, de hábitos, que ya no andéis como los otros gentiles. Porque aunque sí somos gentiles, porque no somos hebreos, ¿verdad? No somos judíos, pero somos cristianos, somos redimidos. Dice,
Voy a retomar. Esto pues y digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, ¿verdad? Andan buscando alcanzar las burbujas, pero se les olvida que son de jabón y explotan. Andan buscando vanidad de vanidades y todo esto solo trae aflicción de espíritu. ¿Por qué no me veo como aquella persona? ¿Por qué no tengo lo que tiene aquella persona? ¿Por qué no puedo ir donde fue aquella persona? Y ponemos toda nuestra fuerza y enfoque en cosas pasajeras. Y no somos santificados en nuestra mente. La mente es la torre de control, mis hermanas, de nuestro cuerpo. Es importante que nuestra mente sea renovada, que nuestra mente sea santificada, porque la mente es la que comanda todo el cuerpo, el corazón, las acciones, todo. Proverbios capítulo 23, verso 7, miren lo que dice. Porque cuál es su pensamiento, así es. En su corazón, así es él o ella. Como tú piensas, refleja lo que hay en tu corazón. Y lo que hay en tu corazón y lo que hay en tu mente va a gobernar tu vida. Si estás buscando el aquí y el ahora, pues vas a ir tras las cosas de este tiempo que al final solo causan aflicción de espíritu. Y no te van a hacer morir en el altar del sacrificio. Al contrario, te van a poner en una manera de demanda hacia Dios. No te vas a someter a Dios porque andas buscando las cosas de este tiempo. ¿Cómo somos santificadas en nuestros deseos? Ay, los deseos son importantes, ¿no? De ahí nace, ¿verdad? Los sentimientos, las emociones y todo nuestro ser debe ser santificado, dice la palabra. Efesios capítulo 4, verso 22, miren lo que dice. ¿Cómo santificamos nuestra alma para Dios? ¿Cómo llevo mis deseos a ese altar del sacrificio por amor de quien se entregó primero por mí? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Aquí la palabra despojaos tiene la idea de quitarte de manera agresiva aquello que te está estorbando o te está impidiendo ser más como Cristo. Es como que si de repente tengas es un ejemplo muy mínimo, pero creo que cabe. Tienes de repente un alacrán o una cucarachita encima y tú te lo vas a quitar rápido, ¿no? Como con violencia. Despojaos del viejo hombre. Habla de la vieja naturaleza, de quien tú eras antes, del pecado que antes gobernaba en nosotros. Tenemos que erradicarlo, despojarte. Dice que está viciado a los deseos engañosos. Y si estas cosas, así están aquellas personas que aún no tienen a Cristo en su corazón, gobernados por los deseos engañosos. Recordemos que Jeremías lo dice, ¿no? Engañoso y perverso es nuestro corazón. Y tendemos a buscar las cosas de allá afuera que no producen vida, solo producen dolor y quizás un deleite momentáneo, pero no va a producir el gozo de Dios. ¿Cómo somos santificadas en nuestro cuerpo, en nuestras acciones? Efesios capítulo 4, verso 31 y 32. Quítese, nuevamente Dios nos pide que nosotros lo hagamos, porque se trata de morir en aquel altar del sacrificio. Quítese de vosotros, yo creo que aquí no hay de eso, ¿verdad? Toda amargura, ¿verdad? Enojo, no, aquí no. Ve, pastor, le dije aquí no. Ira, tampoco hay ira, ¿verdad? Gritería, no, aquí hablamos bien bajito, no. Y maledicencia y toda malicia, ya poniéndonos un poco más serio. ¿Verdaderamente eso todavía persiste en nosotras? Puede ser, pero Dios quiere que lo pongas en el altar del sacrificio, que te santifiques en todo tu cuerpo. Luego, en vez de andar gritando, amargadas, enojonas, maldiciendo, debemos de antes ser benignos, de ser buenas, porque Dios es bueno. Y si somos de Dios, emanamos la vida de Dios. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Perdona, porque a ti también te perdonaron. Cristo me perdonó. Entonces, por ese perdón yo debo de ser misericordiosa como Él lo fue. Perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo santifico mi cuerpo referente a lo que es la apariencia externa? Efesios 4, 24. Y vestíos del nuevo hombre. Ahora, para vestirnos del nuevo hombre sabemos que habla de una naturaleza divina, ¿verdad?
Pero hay que preguntarle a nuestro Dios: Señor, ¿te agrada esto que me estoy poniendo? ¿Muestro que verdaderamente tú vives en mí? Y créanme, la ropa no nos salva, pero sí es una evidencia de que ahora Cristo es el Rey de tu corazón. Y no buscamos el deleite ni sentirnos plenas en la apariencia física, porque al final del día no se va a quedar igual, las cosas cambian, sí o sí. No somos las que antes teníamos 18, ¿nos vemos igual? No. No es que no nos cuidemos, no es que no nos veamos bonitas, pero no sobreenfaticemos lo que es pasajero y menospreciemos lo que es eterno. Y sí, Dios quiere que se vean bellas y hermosas como se ven hoy, pero de manera casta, de manera piadosa, porque lo hacemos para Él. El closet, llévelo al altar del sacrificio, mi hermana, también es parte. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La nueva naturaleza se refleja en todo nuestro ser. Si ustedes prestaron atención, yo mencioné todo el ser. Mencioné espíritu, alma y cuerpo. ¿Y qué dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23? Hablamos de que todo nuestro cuerpo debe ser santo, ¿verdad? Dice aquí: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, no a medias, no una tercera parte, no una cuarta parte, por completo. Primero comenzamos con lo de adentro, el corazón. Hermana, no empezamos con la ropa, porque imagínense, es como los monjes, se van lejos de la civilización, pero llevan el corazón adentro, que es perverso y engañoso. De nada vale que estemos arropadas, pero con la mala intención en nuestros corazones. Ahora, si ya tu corazón ha sido transformado y sanado, pues también te tienes que esmerar en agradar a Dios con tu apariencia. También es parte. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para quién estamos siendo guardadas? Él volverá. No sabemos el día ni la hora, pero ciertamente sabemos que Él volverá. Esto solo se logrará si rendimos nuestra voluntad a Dios. En palabras sencillas, repita conmigo: si morimos al yo. Morir a mí, ¿verdad? Sé que la idea de morir al yo no es una que abrazamos de manera fácil. Sé que no es tan fácil. Quizás predicarlo puede serlo, pero créanme que hay un ayudador que nos va a capacitar para ir muriendo a esas cosas que a Dios no le agradan. Ese es el Espíritu Santo. Dios no nos está demandando algo que no podamos darle. ¿Por qué? Porque primero Él nos capacita para hacer las cosas. Pero el morir a yo no es fácil, pero es la única manera de producir vida, o sea, frutos de Dios. Miren lo que dice Juan capítulo 12, verso 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y por tanto, si llevamos fruto, eso es algo que a Dios le agrada. Presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Agradable a Dios, un acto nacido del amor y la gratitud a Dios. Por ende, se amolda a la voluntad de Dios. No resistimos a Dios. No somos cabras, somos ovejas mansas que se dejan guiar por el buen pastor, que se come el pasto fresco, porque sabe que allí hay una buena nutrición y va a dar el fruto que a Dios lo glorifica. Dice que el fruto glorifica a nuestro Padre que está en los cielos. Un acto nacido del amor y la gratitud a Dios, por ende se amolda a la voluntad de Dios, ya que su fin es la gloria de Dios y la salvación del ser humano, la salvación del prójimo, de tu familia. Quizás no todos son creyentes, quizás no todos son cristianos. Tienes hijas, tienes hijos, tienes un esposo, tienes familia que necesitan verte en el altar del sacrificio, porque allí van a ver a Cristo. ¿Recuerdan aquellos 3 que no se doblegaron ante Nabucodonosor? Prefirieron ir al horno de fuego como si fuera un altar del sacrificio. Confiaron en Dios,
Pero ¿a quién vio Nabucodonosor? A Jesús. ¿Te están viendo a ti o están viendo a Cristo? ¿Te estás poniendo en ese altar del sacrificio en todas las áreas de nuestra vida? Ya mencionamos pensamientos, deseos, acciones y aún lo externo. Dios nos pide un sacrificio vivo, mis hermanas, y completo, no a medias. Así como Cristo se entregó a nosotros, también debemos entregarnos si en verdad somos de Él. Y esto es para que examinemos, ¿verdaderamente he nacido de nuevo? ¿Verdaderamente estoy dispuesta a dar mi vida por aquel que dio la vida de Él por mí? No es para cargarnos, al contrario, esto es un mensaje que nos pone a reflexionar y nos dice, bueno, el Señor, todavía te falta esto y aquello, pero ánimo, porque tienes el Espíritu Santo. Y si aún no eres nacida de nuevo, pues, ¿qué esperas? Abre tu corazón al Señor y acepta el regalo de la vida eterna que Él nos dio. Cuando voluntariamente llevamos todo nuestro ser al altar del sacrificio, estamos declarando el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Ahora Cristo vive en mí. No más mi voluntad, no más mis deseos, sino más bien ahora Él es mi Señor y yo soy su sierva. Él es mi amo, mi redentor y yo esclava por amor. Pero esto no es una esclavitud donde vamos a estar subyugadas. Al contrario, es una libertad en Dios. ¿Verdad que sí? Dios nos quita el velo y nos abre los ojos a la verdadera vida. En esta vida y la venidera. Nos comienza a abrir el entendimiento de cómo debe ser mi familia en Cristo, cómo debo ser esa esposa ahora en Cristo. Comienza a impregnar su vida en nosotras y por ende damos la vida de Cristo. Es aquí donde Dios se agrada al ver que nosotras no le rehusamos absolutamente nada. ¿Estaremos rehusándole algo a Dios? Espero que no, y puede que por nuestra humanidad, nuestra flaqueza se nos olvide algo, pero el Espíritu nos recordará. Si nuestro corazón no nos reprende, mayor es Dios. Y qué bueno, porque sí, el corazón es engañoso. Y aunque sí somos nacidas de nuevo, todavía tenemos inclinaciones pecaminosas. Y el Espíritu pone ahí, ¿verdad? Como ese énfasis en nosotras. Hey, ¿qué está pasando? Despiértate tú que duermes. No se están durmiendo, ¿verdad? No. Es aquí donde Dios se agrada al ver que nosotras no le rehusamos absolutamente nada. Así como se agradó de su amigo Abraham. Qué tremendo. Yo meditaba en ese hombre y yo, Señor, dame tu hijo, el que tú amas, el que Dios le había prometido. Y con la fe que Abraham, por eso fue llamado amigo de Dios, no en vano, hermanas, porque obedeció en todo. Él le dijo a Isaac, vamos y adoremos. Y le dijo a los sirvientes, el muchacho y yo iremos y volveremos. Él iba de camino a sacrificar a Isaac, pero en su corazón su fe sabía que Dios tenía un redentor. Tenía un sacrificio perfecto y mejor. Porque Isaac, aunque fue un buen hijo, un buen muchacho, no era perfecto. Su sacrificio iba a ser en vano porque ni siquiera para él mismo iba a servir. No podía eximirlo de la culpa del pecado. Tampoco Abraham. Pero sí había un carnero trabado en un zarzal. Y ese es Cristo, quien te redimió a ti y a mí. Así es. Él sabía que Dios aún de las piedras podía resucitar a Isaac, así como con Lázaro. Él sabía en quién había confiado. Y ese es el mismo Dios que hoy nos dice, no rehuses poner tu corazón en el altar del sacrificio. Porque no hay pérdida, solo hay ganancia. Hay vida y vida en abundancia, dice Cristo. Aquel que me da todo, no quedará con las manos vacías. Para nada, mis hermanas, esto me apasiona. Por eso Dios lo llamó amigo, llamó a Abraham amigo, porque este amigo estuvo dispuesto a dar su vida por Dios, a dar lo mejor. Créanme que para Abraham hubiese sido más fácil él dar su propia vida. Fue mucho más difícil dar el hijo de la promesa.
Pero eso manifestaba cuán agradecido estaba este hombre con su Dios, con su amigo. ¿Somos nosotras amigas de Dios? Jesús dijo, cualquiera puede morir, ¿verdad? Por un bueno, pero ¿moriría alguno por algún malo? Sí, Jesús por mí, por ti. Ese es nuestro amigo, nuestro fiel amigo Jesús, que lo que te pide es para darte más, no para quitarnos, al contrario, para darnos más. Y si entendiéramos esto, no rehusáramos absolutamente nada de lo que Él nos pide. Nos esforzáramos en la gracia que ya ha sido dada en Cristo, porque el Espíritu Santo nos ciñe de poder para morir a esos deseos engañosos y perversos que todavía aquí y aquí cavilamos. Y Dios lo sabe. Por eso Él quiere que todos pongamos aquellas cosas en el altar del sacrificio, mis hermanas. Aquí Abraham mostró su fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Recuerden, el sacrificio debe ser vivo, santo y agradable a Dios. Mostró su amor. Tú eres mi todo. Aunque amo a Isaac, tú eres mi todo. Su gratitud, porque él había recibido ese niño o ese joven, porque ya tenía como 14 años Isaac también. No se rehusó. Se pudo haber peleado quizás con Abraham y no lo hizo. También había Abraham inculcado en Isaac el valor de darle a Dios el sacrificio vivo. Dios lo probó y Abraham fue hallado justo delante de Dios. Y es aquí cuando el sacrificio es agradable a Dios, mis hermanos. Vamos a darle a Dios lo que nos duela, algo que nos duela. No le vamos a dar las sobras. Vamos a darle aquellas cosas que tienen una ancla en ti y en mí. Cuando no le rehusamos nada a Dios, de la misma manera que Él se entregó como sacrificio vivo y perfecto por nosotras, ahora tú y yo debemos hacer lo mismo. ¿Qué debo llevar al altar del sacrificio? Claro, sabemos que es la voluntad, sabemos que es el corazón, pero de manera práctica, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo yo llevo mi vida en sacrificio vivo para Dios? En el día a día, ¿cómo lo hago, hermana? ¿Cómo lo hago? Bueno, en nuestra mente debemos ser renovadas por medio a la palabra de Dios y no dar lugar a los pensamientos de pecado que nos apartan de Dios. Ahora debemos disponernos a tener la mente de Cristo. Y esto solo se va a lograr cuando estamos constantemente en el rollo, ¿verdad? En la palabra de Dios, buscando el consejo apropiado, el consejo bíblico, buscando la ayuda de una hermana que quizás tenga más tiempo y tú veas esa madurez espiritual. Siempre recalco eso, no alejándote y andando en tus cosas, en tus asuntos, porque Dios todo lo ve y no sabemos qué día vendrá el Señor o cuándo nos llame a su presencia. Una de dos. Y qué triste sería que, sabiendo la verdad, porque ahora no tenemos excusa que la palabra no tenemos palabra. Ahora no hay excusa, Dios nos puso donde se predica la palabra sana. Entonces, si no hay un efecto o un fruto, no es por la palabra, es por la aplicación. Quizás hay una mala aplicación. No le estamos poniendo el interés que debemos. Debemos de hacer morir todos los pensamientos que son contrarios a los de Dios. Y para saber qué es contrario a lo que Dios piensa, debo estar en la palabra, porque allí está plasmado la mente y el corazón de Dios en la Biblia, ¿verdad? Entonces, si yo tengo que cambiar mi manera de vivir y no amoldarme a este mundo, ¿verdad? Como los otros gentiles, debo de estar en los principios bíblicos que Dios establece para nuestra bendición. Al final del día, todo esto es para tu bendición y para la mía. Imagínense, para Dios darnos vida eterna, para darnos una vida perfecta aquí en la tierra, aunque tengamos situaciones difíciles, porque aunque estamos en el mundo, no somos de aquí. El orgullo, los celos, la envidia, la gritería, la lascivia, la soberbia, la rebeldía, nada de esto debe gobernar tus pensamientos. Tenemos el Espíritu Santo, luego entonces también tenemos el dominio propio. Pero ese es uno de los frutos que como que nos da pereza exhibirlo, no sé. Se batalla con el dominio propio, sí o sí. Pero hoy lo vamos a poner
en el altar del sacrificio. No el dominio propio, nuestros malos pensamientos y deseos, ¿sí? Porque el dominio propio no, ¿verdad? Dice 1 Corintios capítulo 2, verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Wow, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, si estamos en su palabra y si la ponemos por obra, porque de nada vale saber y no obedecer. Santiago lo dice, sed oidores y hacedores. En la práctica se hace el maestro, dicen por ahí. Practicando aprendes más la Biblia y los versos bíblicos. La lees y lo pones en práctica y se te va a quedar sí o sí, porque lo vives. Dice Efesios capítulo 4, verso 23, y renovaos, hacer nuevo en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo de manera práctica puedo yo llevar mi corazón a ese altar del sacrificio, mis deseos? ¿Cómo? Debemos encontrar nuestro deleite en Dios y en su palabra, porque el corazón necesita adorar. Si no adora a Dios, va a adorar al Dios de este siglo, a Satanás. Y Satanás se disfraza como ángel de luz para hacernos caer en la trampa. Si tu corazón no está adorando a Dios, créeme, estás adorando, pero no al Dios verdadero. Estás adorando al Dios Satanás, al Dios falso, al Dios de este siglo. Debemos encontrar nuestro deleite en Dios y en su palabra. Esto nos lleva a examinar cuidadosamente nuestros hábitos. ¿Cuáles son mis hábitos como mujer cristiana? Como mujer salvada y redimida, ¿cuáles son mis hábitos? ¿En qué anda mi mente todo el día? ¿En el TikTok? No sé. Comparándome con las otras que quizás no son cristianas. Comparándome con mi familia para ver si yo tengo más cosas materiales o cómo me veo. No debe ser eso, porque eso te va a matar. Te va a matar la envidia, los celos, todo eso mata. No es un fruto de Dios, es un fruto de la carne y la carne debe morir. ¿En qué me estoy deleitando? ¿En el mundo? ¿En las modas? ¿En lo que ponen en el mundo? ¿Lo que va? ¿Lo que viene? ¿Aún en mi cuerpo físico? ¿Es mi mayor atributo mi físico? Pues no debe ser. Como decía, no se queda igual primero. Segundo, ni voy a decir quién se lo va a comer porque no les va a dar deseo de comer la comida después. Ya saben, cuando morimos, pues ahí va a quedar. Pero Dios nos va a dar uno nuevo y glorificado. En la moda, me estoy deleitando en la moda. Dicen que la moda no incomoda. No debe ser nuestro deleite, ¿verdad? La moda, porque es algo efímero, es algo pasajero. Quizás en un hombre, en un esposo, me acuerdo que el pastor Chuy daba un testimonio de una señora que decía, yo amo a mi esposo más que a Dios. Mi amor, yo te amo, pero a Dios más. Dice, no, ¿por qué dices eso? No digas eso. Dice que al poco tiempo murió, el Señor se lo llevó. Ya ven, porque yo sí amo a Dios más que a mi esposo. Dios lo sabe. Pero son ídolos. Puede ser tu esposo, pueden ser tus hijos, puede ser tu belleza. Puede ser un ídolo. Y esos ídolos tienen que caer. Tienen que ir al altar del sacrificio, mi hermana. Salmos 37:4. Mire lo que dice la palabra. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si te deleitas en Dios, Dios te va a dar lo que tú pides. Pero esta vez lo vas a pedir con un corazón recto, limpio, justo, santificado. No con un corazón engañoso. Vas a pedir con un corazón lleno de la vida de Dios. Y créeme que lo que Dios te va a dar, lo vas a disfrutar plenamente. Salmos capítulo 1, verso 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Yo sé que aquí todos ustedes están en la ley de Jehová todos los días. Y cuando viene el problema, en vez de la quejabanza, están deleitando. Señor, yo sé que esta prueba produce paciencia y por eso me gozo. Gozaos en diversas pruebas. En vez de quejarme, me estoy gozando. ¿Sí, verdad que sí, hermanas? Será evidente a los demás que Dios es tu deleite y el mío, que has decidido ir al altar del sacrificio de manera voluntaria por Él. Es muy visible cuando pasamos tiempo con Dios. Se nota, se refleja, es evidente cuando tú pasas tiempo con Dios. Moisés decía que su rostro brillaba
después de haber estado ahí en ese monte con Dios 40 días, que él tuvo que ponerse un velo porque distraía a los demás, porque su rostro brillaba. Así brillará nuestro corazón. El rostro no debe de brillar, olvídense de eso, pero el corazón y las acciones que salen de nosotras deben de brillar. Nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque sacrificio vivo, presenten su cuerpo en sacrificio vivo. Hablamos del ser, pero vamos a hablar de lo externo, porque lo que hay por dentro no se ve, pero se refleja. ¿Sí? No se ve mi corazón, pero la boca lo refleja, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. No se ve mis pensamientos, pero con mis acciones los reflejo. No se ve mi santidad, pero con mi vestimenta también los reflejo. Este puede ser muy complejo, la parte del cuerpo físico. Pues pensamos que no es importante, quizás, bueno, el cuerpo total, se lo van a comer los gusanos. Ay, lo dije. Sorry. Pero si la palabra lo dice es porque es verdaderamente importante, porque Dios es quien dice, presenten vuestros cuerpos. No hablo del corazón solo, sino del cuerpo completo. Entiéndase las intenciones, mas también nuestras acciones, nuestra apariencia externa, reflejan todo lo que estamos dispuestas a darle a Dios. Algunas preguntas. No se enojen conmigo. ¿Está mi closet en el altar del sacrificio? Debe estar. ¿Es un proceso? Sí, es un proceso. Pero debe de estar el proceso en pie. Pienso en mis hermanos solteros cuando elijo mi ropa, mi prenda de vestir. Debo pensar. El amor al prójimo, hermanas, no se olviden, ¿verdad? Al salir de casa, procuro que mi ropa agrade a Dios. Debe ser un buen deseo, porque no andamos vendiendo, ¿verdad? En el mundo decían, el que no enseña no vende. Pero aquí no estamos vendiendo. Aquí somos mujeres que queremos mostrar que Cristo nos transformó. Sé que está fuerte, yo, Señor, dame gracia porque... Y de ahí vengo. Tampoco no lo hago sin misericordia porque sé de dónde Dios me sacó. Antes, mientras más mostraba uno, se sentía mejor. Pero como dicen por ahí, mentira del diablo. Ahora en Cristo quiero mostrar, pero a Cristo crucificado, decía Pablo. Y es mi deseo. Entiendo lo que significa que somos templo del Espíritu Santo. Hermanas, ya el tabernáculo no se necesita. Ya el lugar santísimo somos tú y yo. En el lugar santísimo, por si quizás alguna no sabe, había el atrio. En el tabernáculo estaba el atrio donde se llevaban los sacrificios y ahí se quemaba y se sacaba la sangre. Estaba el lugar santo donde entraba el sacerdote y los que ayudaban ahí y hacían los rituales que tenían que hacer. Pero en el lugar santísimo solo el sumo sacerdote entraba y ahí descendía la presencia de Dios. Dios dijo, no más eso. Ahora ustedes serán templos del Dios viviente. Y el Espíritu Santo, la presencia misma de Dios, ahora mora en ti. ¿Está el Espíritu Santo agradado con nosotras? ¿Está deleitado con nosotras? ¿O está contrictado con nosotras? ¿Está apagado el Espíritu Santo? Y vuelvo y menciono la ropa para dar a entender que si nos ponemos falda larga o pantalones sueltos, no quiere decir que somos más santas, porque todo nace del corazón. Pero todo es parte, mis hermanas. Es un tema importante porque no somos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Cristo volverá y no tendrá por inocente al culpable. Que no te gobierne tu carne, que te gobierne el espíritu y el amor por Cristo. Si tu esposo te ama así, pura, rescatada, eso es lo que más importa, porque para él, las que somos casadas, es para ellos. Dice que nuestro cuerpo ya no es nuestro, es de ellos. Consulten a sus esposos. Esposos, entren en la palabra. Aprendan a santificar a sus esposas, porque a veces por ignorancia no sabemos, pero la ignorancia no es excusa.
¿verdad? La ignorancia el Señor no nos va a decir, ay, no sabía, sí entra. No, nos va a demandar porque esto es salvación individual. Honro a mi esposo por medio de mi vestimenta y mi sumisión es parte. Estoy honrando. O ando yo súper esplendorosa y mi esposo, ay, que se arregle como pueda, el pelo parado. No, porque entonces somos una sola carne. Tu esposo te representa a ti y tú a él. Aprendan, es un principio. Él es tuyo y tú eres de él. Los dos son uno. Si tú te ves fea, él también. Si él se ve feo, tú también. Y reflejamos el amor de Dios a través del matrimonio, de nuestra vida con ellos. Y también estamos llamadas a ser ayudas idóneas, dar el consejo a tiempo y el principio bíblico. Si no estamos en la palabra, ¿qué vamos a hablar? Lo que aprendí en el show de chismes, no sé. ¿Qué le vas a decir a tu esposo si lo ves que está haciendo cosas que no son gratas delante de Dios? ¿Qué consejo? ¿Cómo vas a aportar a ese hombre? Hay una demanda de parte de Dios. Vi un post y lo capturé con mi pantalla porque me gustó y lo voy a leer. Es verdad que la ropa no salva a nadie, eso es cierto, pero las que son salvas saben agradar a Dios en su forma de vestir. Me gustó ese post. Ahora, ¿cómo debe ser esa mujer, ese prototipo que Dios tiene para nosotras? Lo vamos a ver. Nuestra vestimenta no debe determinar nuestra identidad o seguridad. No soy más si mi vestido es de marca o si es de Shein. Es de Shein. ¡Ah! No debe ser mi identidad o mi seguridad. Tampoco debe ser un deleite tener algo de marca. Es bueno, si trabajaste, muy bien, puedes darte un gustito, ¿por qué no? Ahora, todo eso debemos buscarlo en Cristo. El deleite, el gozo, la identidad, la saciedad viene de Dios, no de una cosa que se va a romper o que va a pasar de moda. Jamás, Cristo no pasa de moda, ni sus principios. Esto, mis hermanas, sin duda será sacrificial. Yo sé que sí, nos gusta, ¿verdad? Comprar y vernos así y así. Pues hemos vivido en un mundo que nos bombardea con ideas de cómo debe ser esa mujer perfecta, empoderada. Y Dios nos va a probar para ver qué hay en nuestros corazones. Aquí el que tiene el poder es Dios. No nosotras, somos instrumentos, vaso frágil, dice la palabra. La palabra de Dios nos da el prototipo perfecto de la mujer que agrada a Dios. Primera de Pedro dice, capítulo 3, versos 1 al 5. Asimismo vosotras, mujeres, está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ya vieron, no por la cartera, no por el vestido, por la conducta. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro vestir no sea el externo de peinados llamativos, ostentosos, de adornos o de oro o de vestidos lujosos. No quiere decir que no nos vistamos bonitas, pero ese no es el enfoque, no debe ser el mayor esfuerzo en ti y en mí, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, manso, apacible, que es de gran, no solo de estima, dice de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban, o sea, se vestían en otro tiempo aquellas santas, miren el adjetivo, santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Por qué se refiere a estas mujeres como santas? ¿Por qué dice que ellas eran santas? ¿Serían perfectas? ¿Verdad? ¿Será por eso? No, por cuanto ellas estuvieron dispuestas a pasar por el altar del sacrificio y no rehusarle nada a Dios. La misma Sara, la misma madre de Jesús dijo, he aquí tu sierva, hágase conmigo tu voluntad, porque esa petición pudo haberle causado la muerte lapidada, a pedradas, pero ella sabía quién se lo pedía, era Dios. Estas mujeres rindieron su voluntad para agradar a aquel quien las llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como hijas de Dios, en cada área de nuestras vidas, mis hermanas, es necesario morir
para que llevemos frutos, para que llevemos el fruto que a Dios le agrada. Como madre, te niegas por amor a tus hijos. Eso es cierto. Como madres, ustedes dan todo por sus hijos. En el mejor caso, ¿verdad? Como esposas, por amor te entregas y eres fiel, ¿verdad? Juntos hasta que la muerte los separe. Somos fieles. Es el compromiso que hicimos delante de Dios y los hombres. Aunque el esposo a veces quizás no actúe como siempre queremos, está ahí ese compromiso. Como hija de Dios, por amor, fe y gratitud, ahora aprendemos a abrazar la cruz, la cual nuestro Señor Jesús cargó sin quejarse. Todo lo contrario, con gozo, pues Él sabía que tú y yo seríamos el fruto de su aflicción. Y Él con gozo, dice que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Una vez escuché esta frase y me pareció muy acertada. Muchos pueden ser cristianos. Quizás muchos son cristianos o muchas son cristianas, pero pocas pueden ser discípulos. ¿Por qué? Porque para ser discípulos hay que estar dispuestos a negarnos, tomar la cruz y seguirle a Él. Esto implica morir. Esto implica un altar del sacrificio donde mi vida, mi voluntad es de Cristo. Y todo esto, aunque yo sé que es fuerte lo que Dios nos pide, pero hay una gran ganancia. Vamos a leer en Mateo capítulo 19, versos 27 y 29. Me gustaría que se pongan de pie para leer esto. Ya estamos concluyendo, si son tan amables. Mateo 19, versos 27 al 29. Sé que todas nosotras queremos ser discípulos o discípulas de Dios. Por eso estamos aquí. Sé que no es fácil, no lo es para mí, no lo es para usted, pero sé que es posible. Sé que es posible negarnos, morir al yo y dejar que Dios gobierne nuestros corazones. Es para nuestra propia bendición, es para nuestro propio deleite y nuestro propio gozo, porque lo que vendrá es grande, mis hermanas, en esta vida y en la venidera. Vamos a leer capítulo 19 de Mateo, versos 27 al 29. Entonces respondió Pedro, ¿verdad? Le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Usted lo ha dejado todo o hay cosas? Piénselo. Y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué me vas a dar, Jesús? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. A sus discípulos, ¿no? A los 12. ¿Para qué? Para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mí, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esto es parte de la recompensa que Dios tiene para quienes le siguen y están dispuestas a dar su vida en el altar del sacrificio. Pero hay un enemigo que anda como león,
Rugiente, así es. Buscando impedir que esto acontezca. Hay un enemigo que anda endulzando tu oído para que tú te amoldes a este tiempo. Y se nos olvida que esta generación y este tiempo está reservado para la ira de Dios. No somos hijos de ira, sino hijos de vida. Somos hijos de la misericordia de Dios. Y esto demanda todo de nosotras. Demanda ser ejemplos, demanda consagración, demanda una vida en sacrificio vivo, santidad, sin la cual no le vamos a ver. Dios espera que tú y yo estemos dispuestas a decirle: heme aquí, me pongo, Señor, en ese altar del sacrificio, para que con tu fuego purificador tú quemes todo, absolutamente todo, de lo que esté estorbando que tu voluntad se perfeccione en mi corazón. Así es que ahora, mis hermanas, Dios quiere hablar a nuestros corazones. De hecho, ya Dios habló, nos dio las pautas, exhibió, ¿verdad?, nuestros corazones, nos redarguyó. Y qué bueno, porque cuando somos redarguidas, porque el Espíritu Santo está ahí adentro, impidiendo que tú te pierdas, porque la sangre de Cristo ya te redimió y te salvó. Pero también te anima el Espíritu Santo a dar frutos, a vivir una vida en santidad. Cierra tus ojos ahí donde tú estás y habla con el Señor. No rehúses, tampoco tengas miedo a morir, porque el morir es la vida de Cristo en nosotras. Al morir comienza la vida de nuestro Señor Jesucristo a manifestarse en nuestros corazones de una manera sobrenatural y maravillosa. Comenzamos a recibir el poder que viene de lo alto. Comenzamos a recibir la verdad que salva y que nos guía por medio a su Santo Espíritu. Padre, aquí estamos, mi Señor. Aquí estamos delante de tu presencia. Hemos escuchado, Señor, tu palabra. Tú has hablado a nuestros corazones. Y aquí estamos, Señor, queriendo darte respuestas. No queremos rehusarte nada. Queremos ser como Abraham, que no rehusó darte lo mejor y lo que más amaba, Señor. Por medio de tu Santo Espíritu, Señor, revisa, Señor, y busca en nuestros corazones. Porque muchas veces somos engañadas por nuestro propio corazón y no vemos aquellas cosas que nos impiden acercarnos a ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, saque de nuestros corazones todas aquellas cosas que deben morir, que deben ir al altar del sacrificio. Que tu Espíritu Santo, Señor, queme con tu fuego purificador, Señor, toda escoria de pecado, Señor, toda carnalidad, toda sensualidad que no viene, Señor, de Cristo, que no viene del Espíritu. Que tú nos hagas, Señor, como luminares resplandecientes, Señor. Que tu fuego, Señor, purifique nuestros corazones, Padre. Y pon en nosotros, mi Señor, una actitud, Señor, de rendición. Una actitud de obediencia, de mansedumbre, Señor. Que verdaderamente, Señor, podamos decir: ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo por amor de Él, que se entregó y derramó su sangre preciosa por mí en la cruz, cuando yo no lo merecía, Señor. Ayuda a mis hermanas, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, en este momento toque, Padre, toque los corazones. Que se pongan a cuentas contigo, Señor. Que no les dé vergüenza confesar sus pecados delante de ti. Que no les dé vergüenza, Señor, si tú, Señor, las visitas, Padre, por tu Santo Espíritu. Que no rehúsen, Señor, el toque de tu Santo Espíritu, Señor. Que tu Espíritu, Señor, Padre, se mueva libremente en aquellos corazones que están dispuestos a vivir para ti y dejar atrás toda la carnalidad, todo lo que no es de ti, Padre Santo. Ayúdala, Señor, por tu gracia, Señor, a vivir esta vida, Dios mío, en sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto para ti, Señor. En sus casas, Dios mío, ayúdala, Señor. Antes de terminar,
siempre el Señor que pone algún sentir, ¿verdad? Es porque quiere atender a sus hijas en este caso. Y yo quiero que bajen las manos hacia abajo todas y voy a hacer una pregunta. ¿Quién necesita oración en lo personal? Levanta tu mano. En un buen grupo. Esas que tienen las manos levantadas, las hermanas, especialmente las que sirven acá, acérquense, ¿verdad? Rodeen a esa persona que levantó la mano y vamos a ministrar a nuestras hermanas. Vamos a orar por ellas. Amén. Amén. Gracias. Bendito Dios, aquí están tus hijas, Padre. Aquellas que han levantado sus manos en señal de rendimiento, Señor, de rendición, diciendo: ya no puedo más, quiero hacer tu voluntad. Pero muchas veces, Señor, mis pensamientos, mis deseos obstruyen que tu Espíritu, Señor, se mueva libremente, Padre. Yo te pido, Señor, al junto de mis hermanas, Padre, que tú derrames, mi Dios, una gracia, Señor, sobre cada una de ellas, Padre. Que tú las ayudes, Señor. Que tú les des entendimiento, Padre, sensibilidad en su espíritu para escuchar tu voz, para obedecer tu voz, porque no solo se trata de escuchar, sino de escuchar con la intención de obedecer. Padre, gracias porque tú nos has hablado y tú sabes lo que necesitamos, mi Dios. Gracias te doy por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por Cristo Jesús, quien se dio en esa cruz. Y gracias por cada una de mis hermanas y hermanos, Padre, que estamos aquí, Señor, como un solo cuerpo, animándonos, ayudándonos, Padre, para que todos de manera unánime podamos llegar, Señor, a esa vida eterna que tú nos has prometido por medio de Cristo. No hay quien te dé todo, Señor, y se quede sin nada, Padre. Aquellos que han dejado todo, Señor, recibiremos 100 veces más, Padre. Y por ello te damos gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si por favor pueden nuestras hermanas que levantaron su mano, si una vez más nuestras hermanas que levantaron sus manos las pueden alzar y decimos al Señor: yo vengo a ti, Señor, quiero entregarte todo lo que soy, quiero ser yo la ofrenda delante de ti, oh Dios. Pedimos, Dios, por nuestras hermanas, Señor. Nos unimos en clamor, Señor, las unas por las otras, Señor. Tú conoces en lo interior de nuestro corazón qué necesidad tenemos delante de ti, Señor. Sabemos, Señor, que tú nos ves y tú nos ayudas, Señor. Si nos humillamos delante de ti, tú estás presto, Señor, para ayudarnos. Aquí estamos, Señor, nos rendimos hoy. Vengo a ti. Digamos a Él: quiero entregarte todo lo que soy, con humildad me presento a ti. Para adorarte
sinceridad de corazón digamos al Señor: quiero entregarte todo lo que soy, con humildad me presento a ti para adorarte. Tú eres mi Rey, mi Redentor, mi Salvador. Tú lo diste todo por mí, Señor. ¿Qué puedo ofrecer? ¿Qué puedo ofrecer delante de ti? Si eres el Creador, el dueño de todo, y me has mostrado lo que pides de mí, mi corazón, mi corazón, te adoraré, Señor, te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda a mí, Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti. Te adoraré, Señor, te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda a ti, Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en
mi corazón. Mi corazón, mi corazón, mi corazón es tuyo, Señor Jesús. Demos aplausos fuertes al Señor. Gracias, Señor, por ese sacrificio hecho una vez y para siempre, Señor. Queremos, Dios, en gratitud vivir en obediencia delante de ti, Señor. Nuestro ser completo, como tú nos lo has hablado, Señor, lo queremos entregar a ti cada día. Y ponemos, oh Dios, en el altar del sacrificio todo aquello que nos ha impedido agradarte, Señor. Renueva tú, Señor, nuestros pensamientos, la intención del corazón, oh Dios, la meditación de nuestro corazón, que te sea agradable, Señor, cada día. Gracias, Señor, por esta palabra que tú has traído, Señor, esta tarde, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres tan bueno y fiel, Señor, y nos sacias, nos sustentas, Señor, por medio de tu palabra que es viva, que es eficaz, tu mismo aliento, Señor. Es tu palabra, Señor. Gracias te damos, oh Dios. Bendecimos tu nombre, Señor. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a caminar en este compromiso que no únicamente cantamos, Señor, sino que con entendimiento te lo decimos cada día, Señor. Que podamos ser esa ofrenda, Señor, delante de ti, en sacrificio vivo, santo y agradable, Señor. ¿Cuántas decimos amén? Amén, gloria a Dios por su palabra, hermanas.